hemos adelantado, sabemos que no le va a afectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene un ion común, no hay ni plata, no hay ni cloro en esta solución que estamos adicionando. Sí vamos a modificar la solubilidad en términos cuando hablamos de fuerza iónica, pero por ahora solo nos va a interesar ver qué ocurre con el efecto del ion común. Pensemos en el cloruro de plata, que se le ha adicionado en el segundo caso, se le ha adicionado nitrato de plata o cloruro de sodio con una cierta concentración. Ahí sí pensamos que hay nitrato de plata y un efecto de un ion común y el cloruro es común al cloruro de plata. Entonces, por lo tanto, en el cloruro de sodio sí va a haber efecto. El tercer caso es cromato de plata, que se le adiciona nitrato de sodio, ya sabemos que no va a haber ningún efecto. Y el cromato de plata cuando se le adiciona nitrato de plata y cromato de sodio. Ahí vemos claramente iones similares o correspondientes a los que tenemos en nuestra solución original. Podemos hacer el cálculo en base a las ecuaciones previas. ¿Y qué vamos a encontrar? Fíjense, vamos a tener la concentración Cx, que es la concentración de lo que estamos adicionando, N y M, y la solubilidad. Fíjense que para el primer caso no afecta nada. ¿Por qué? Porque obviamente no es un ion común. En el caso 2, donde estamos adicionando nitrato de plata o cloruro de sodio, el ion de cada uno de ellos es la valencia o el número de oxidación N y M es igual a 1. Entonces, por lo tanto, su efecto va a ser el mismo, ya sea adicionando nitrato de plata o cloruro de sodio. Es 1 a 1, N y M. Entonces, por lo tanto, fíjense que el valor de 1 por 10 a la 5 ha sido modificado a 1.2 por 10 a la menos 8. Hemos bajado casi 1000 veces la solubilidad solamente adicionando lo que es nitrato de plata o cloruro de sodio. Por otro lado, el tercer caso que habíamos visto, el tercer caso había que adicionar un ion que no nos afecta, se mantiene, pero en la cuarta adición, en uno hay nitrato de plata y en el otro hay cromato de sodio. El primero es igual 2 a 1, 2 a 1. Y fíjense que el efecto es distinto, ¿verdad? En un caso estamos adicionando plata con subíndice 1 y en el caso siguiente estamos adicionando el cromato con los respectivos valores. Entonces cuando calculamos, partíamos de 1.1 por 10 a la menos 4 como la solubilidad inicial, y ahora es 4.5 por 10 a la menos 8. Hemos hecho variar 4, 10.000 veces menos, ¿no? Casi 10.000 veces menos. Y en la adición de simplemente cromato de sodio, solo hemos movido 10 veces menos, ¿no? Entonces habrá que tener ese cuidado al reemplazar nuestras ecuaciones. Les animo a que vayan reemplazando para cada caso y verifiquen que se den estos resultados. Veamos lo que correspondía a lo que hemos aprendido cuando se inicia la precipitación. El ejemplo 8.6 habla respecto a aquello. Hemos dicho que cuando Q es igual a KPS, eso implica que estamos ya en una... A ver, vamos a repasar, vamos a ir hacia atrás. Decíamos Q es igual a KPS en una solución saturada. Hay una mezcla en equilibrio, pero todavía no hay precipitación. Después de ese punto, en el momento en que ya habría una gotita más de un reactivo con respecto al otro, vamos a llegar al punto donde Q es mayor, mejor dicho, a KPS y por lo tanto ya va a existir precipitación. Entonces, considerando aquello, nos vamos a mover en este ejemplo. Dice, ¿qué concentración de iones carbonatos se necesita para iniciar la precipitación de carbonato de calcio de una solución originalmente 0.01 molar de nitrato de calcio? Nos da el valor de pKps. Entonces los iones calcio del nitrato de calcio, todos esos iones 0.01 corresponden a los iones calcio respectivos, ¿verdad? Eso es lo que está especificando acá, donde dice todos los iones calcio corresponden a la solución saturada de nitrato de calcio. Entonces necesitamos saber cuánto de iones carbonato hay que adicionar. Pero sabemos el valor de KPS y cómo están relacionados. Si ya tenemos a este, tenemos el valor de KPS y sabemos que para precipitar necesitamos aumentar más allá de este punto, que este es la frontera
en el cual a partir después de valores mayores a este se va a precipitar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Calculamos y reemplazamos y vamos a hallar la concentración de iones carbonato, que esa era la duda. Pero no olvidemos que simplemente estamos quedando en el equilibrio. Entonces, como dice aquí el autor, al aumentar esta cantidad de iones carbonato, no se formará ningún precipitado. Pero debemos adicionar mayor de esta cantidad y empezaremos a ver la precipitación. Fíjense que la concentración es bastante pequeña, ¿no? Entonces no se va a necesitar de aumentar enormes cantidades, ¿no? Basta una pequeña porción de molaridad por encima de este valor. 2, por ejemplo, por 10 a la menos 6 va a permitir que se vaya a precipitar la solución. Y el inciso B para este ejercicio, en el cual nos dice cuál es la concentración de iones carbonato cuando la concentración de calcio ha sido cuantitativamente precipitada. Muy bien, ya se ha precipitado, pero dice que ha quedado 0,1% de iones calcio. Entonces, simplemente ha quedado el 0,1%. Entonces, si ha quedado el 0,1%, entonces en el sistema estamos hablando de aquello, ¿verdad? 1 menos 0,01001 del correspondiente, ¿no? Es decir, que el 99,9% se ha consumido. Entonces 1 menos 0,099 por la concentración inicial es la concentración de iones calcio al final de ese sistema. Y de nuevo recurrimos al valor de Kps para calcular el valor respectivo de los iones carbonato con la nueva concentración de iones calcio calculada aquí. Lo que ha quedado, decía, ¿no? Del 99,9% que ha reducido, ¿verdad? Entonces habrá que tener ese cuidado respectivo. Muy bien. Entonces, necesitamos completar esto de lo que estamos hablando de precipitación con un concepto que se llama precipitación selectiva. ¿Y cómo funciona esto? Y es que a veces la vida real es dura y no solo tenemos un ion como fue en el ejemplo anterior. En el anterior decíamos, tenemos el ion calcio, va a reaccionar con el ion carbonato. Pero a veces más de otros iones podrían precipitar, ¿no? Por ejemplo, pensemos si una solución hubiera estado compuesta de calcio, pero también a su vez de magnesio, hubiera reaccionado con el carbonato y hubiera nacido la pregunta, ¿y ahora quién es el que precipita primero? ¿El calcio, el magnesio? ¿Y cómo calculamos aquello? Entonces, de eso trata este subtítulo de la precipitación selectiva. Vamos a ver quién es el que precipita primero. Y en función a eso vamos a poder conocer las concentraciones de los reactivos para una situación en específico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la concentración del agente precipitante necesaria para formar estas sales insolubles, y eso lo vamos a hacer usando el valor de Kps. Luego compararemos los valores y ordenaremos en forma ascendente. La concentración del agente precipitante más bajo, obviamente hemos invertido poco, pero ya se ha formado la primera sal en precipitar. Y la concentración del agente precipitante más alto, eso implica que hemos gastado un montón de reactivo, eso implica que va a ser la última sal en precipitar. No es coherente pensar de forma que apenas hemos gastado un poquito, las primeras gotas ya precipitó, eso implica entonces por lo tanto que esa primera sal es la que precipita y ha requerido muy poco, ¿verdad? Y por último, tercero, determinar el grado de separación en función de los valores y ver si conviene, ¿no? Mirar qué tan separados están, qué tanta diferencia hay entre los porcentajes, en el sentido de tanto se ha usado para el primero, para el segundo se ha usado tanto, la diferencia entre esos dos puntos ha sido 10 ml, 20 ml, cuántos ml o cuánto de concentración se ha requerido para llevar a cabo esa precipitación, podríamos decir, como dice su nombre, selectiva. Existe también otra forma de cálculo que se le llama precipitación simultánea, que el enfoque es distinto. Se piensa en los valores de Kps de cada uno de ellos, Kps para el cloruro de plata, Kps para el bromuro de plata, pensando en una solución que está compuesta de cloruro de plata y de bromuro de plata. Entonces lo que se hace es hacer una
un valor de, mejor dicho, una relación entre los valores de KPS. Aquí el ion común, que va a ser el ion plata, se va a simplificar y simplemente nos va a interesar ver la concentración de iones cloruro y la concentración de iones bromuro. Si le vamos a llamar a esta relación R de KPS y de que sería el lado izquierdo, y el lado derecho va a ser igual a R sub I, que corresponde a las concentraciones de los iones cloruro y bromuro inicialmente. Entonces la condición va a ser si ese valor de la derecha es mayor que el de la izquierda, entonces va a precipitar primero el cloruro de plata. Si es menor, va a ser el bromuro de plata. Pero si son iguales, la solución está saturada y la precipitación es simultánea de ambas sales. Es un análisis interesante, mirando los valores de concentración al inicio y los valores de KPS en el sistema. Es otro el enfoque respectivo, ¿no? Pensemos en un ejemplo de aplicación de lo que estamos viendo. Primero vamos a ver el tema de precipitación selectiva que hemos aprendido, mirando con los valores de KPS y las concentraciones respectivas previamente que vimos acá, ¿verdad? Había que calcular cuánto necesitamos para precipitar, mejor dicho, cada sal. Pensemos en el ejemplo 8.7, que nos da una solución que contiene iones talio, iones plomo, iones plata. Y nos dice, prediga el orden en el que ocurre la precipitación de estos iones metálicos. Nos da los valores de, fíjense, no nos da KPS, nos da PKPS, pero eso ya sabemos, ¿verdad? Menos logaritmo de la concentración de un valor era igual al P de ese valor, ¿no ve? Entonces, la forma opuesta para hallar el valor de KPS va a ser 10 elevado a la menos PKPS. Entonces podemos calcular el valor de KPS e implícitamente nos han dado las concentraciones de talio, plomo y plata. Entonces necesitamos saber cuánto de cloruro para cada caso se requiere. Y habrá que hacer el balance respectivo o la ecuación, mejor dicho, de equilibrio. Fíjense que para el cloruro de plomo más 2, entonces el cloruro queda con un 2, ¿verdad? Como un exponente, el plomo queda simplemente con 1. Y eso va a afectar al valor de KPS, ¿verdad? Al despejar, esto va a tener que ser los iones, KPS dividido entre los iones plomo, todo eso la raíz cuadrada. Entonces, cuando hacemos el cálculo, ¿cuánto se necesita de iones cloruro para precipitar los iones talio? Nos aparece 0.035, en el otro caso 0.065. Y para el cloruro de plata, 1.054 por 10 a la menos 8. O sea, es realmente muy pequeño el valor de iones cloruro para precipitar los iones, en todo caso el cloruro de plata. Entonces, como hemos aprendido, si necesitamos muy poquito es que a poner algunas gotas ya ha tenido que precipitar. Entonces el primero que precipita va a ser el cloruro de plata. El segundo que precipita va a ser el cloruro de talio. Y el que necesita mucho más, una concentración más elevada, que prácticamente es casi el doble, en el caso de este comparado con este. Entonces, este sería el segundo y finalmente llega a ser el tercero, ¿no? Entonces, podríamos, el autor quiere ver el grado o extensión al que se puede separar las tres sales. Y pensemos en aquello, haciendo un cálculo para cada uno de ellos, ¿verdad? En el porcentaje de precipitación de cada uno de ellos. Fíjense que el cálculo termina acá, o sea, queda muy bien acá. Cuando nos dice el orden de precipitación. Pero cuando miramos la extensión de la separación de cada uno de ellos, implica ver cuán separado está con respecto al total. Y cuando miramos en aquello cuantitativamente, ya sabemos, iones plata, Ag, por los iones cloruro da KPS. Tenemos el valor de KPS y los iones de cloruro. Sabemos aquí cuántos iones de plata han sido precipitados y con ello podemos partir de nuestra concentración inicial menos lo que hemos definido sobre el total y así vemos el porcentaje de precipitación. Para ese punto de iones hemos precipitado el 99,99. Para los iones cloruro hemos
precipitado un 46.24. Entonces, ¿qué implica esto? Como dice aquí el autor, nos muestra que los iones talio, que estaban acá, se pueden separar de los iones plomo tan solo en un 46.24. Entonces lo que queda como ion cloruro de talio es el 53.76. Sin embargo, cuando queremos separar con respecto al cloruro de plomo, esto ya no va a ser posible, ya que para esas condiciones el cloruro de plomo ya estaría entrando en competencia los iones talio con los iones plomo, ¿verdad? Entonces es interesante ver, si bien sabemos quién precipita primero, pero el poder separar luego esa mezcla ya va a ser un poco más complejo. Miremos el ejemplo 8.8 que nos da de una mezcla, como el ejemplo lo hacía de cloruro y bromuro de una reacción 1000:1, quien precipitaba primero cuando adicionamos iones plata. Y nos da los valores de KPS. Lo primero que teníamos que hacer era calcular un RKPS, que era la diferencia de la relación entre los valores de KPS. Y obviamente tenemos que respetar, si nos dice cloruro bromuro, entonces la del cloruro respecto a la del bromuro, que es lo que vamos a hacer, 1000:1, y obviamente podremos ver que el R correspondiente a la relación de cloruro bromuro es mayor que el R de los KPS. Entonces, lo primero que habíamos pensado era que el numerador era grande y por lo tanto precipitaba primero el cloruro de plata. Podemos ver cuánto precipita pensando en que al inicio teníamos 1000, que es la concentración que se nos ha dado, y en el momento del equilibrio esto va a ser una relación de 33.1 que viene de acá, ¿verdad? Entonces, cuando miramos, cerca del 67% es el porcentaje de cloruro que precipitará. Después de adicionar más de esta cantidad, se va a producir obviamente una precipitación simultánea de iones cloruro y de iones bromuro. En todo caso como sales, ¿no? Cloruro de plata y bromuro de plata. Veamos otro caso, el caso del cromato y el cloruro. Ahora está en una relación 1000:1 y nos pregunta qué sal precipitará sobre la adición de iones plata si la concentración inicial de iones cromato, y nos dan las concentraciones. Primero 1 por 10 a la menos 4 y segundo 1 por 10 a la menos 2 y nos dan los valores de KPS. Entonces podemos calcular la relación de KPS cuidando cada uno de sus valores, y habrá que cuidar también lo que es el valor de los iones cloruro con respecto a los iones cromato. Habrá que cuidar algo. Fíjense que en el caso, en el anterior ejercicio, tanto el cloruro como el bromuro de plata son con subíndices 1, entonces por lo tanto no se ha elevado ningún término a algún miembro, porque si elevar a 1 implica ser el mismo valor. Pero en el caso del cloruro de plata y del cromato, ahí sí es necesario elevar ese valor, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con eso. Tenemos la relación de KPS y tenemos la relación I, que es la del inicio, que decía de menos 14 con respecto a menos 4, y ese valor nos está dando un valor de 1 por 10 a la menos 10. Obviamente pensamos que este valor era oficialmente, fíjense que está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces 10 a la menos 7. Aquí fíjense, ahí está la concentración de cromato, es igual a la del cromato inicial, 1000 entre 1 por 10 a la menos 4, fíjense, tengan mucho cuidado, y la del cloruro va a ser obviamente 1 por 10 a la menos 7 cuando se despeje aquello. Entonces, 1 por 10 a la menos 7 elevado al cuadrado, 1 por 10 a la menos 14, dividido en la del cromato, tenemos nuestra relación. Entonces, al tener esos valores, podemos obviamente decir que
la relación es menor, RI es menor que KPS, entonces precipitará primero el cromato de plata. ¿Cuánto precipita? Tenemos al inicio 1 por 10 a la menos 4 menos lo que calculamos acá con respecto al inicial y precipita un 98%, ¿no? Entonces se puede separar de una forma adecuada en un 98% con respecto a los iones cloruro, pero para esa concentración. Cuando la concentración es 1 por 10 a la menos 2, esto va a cambiar, ¿verdad? Porque la concentración de iones cloruro va a ser 1 por 10 a la menos 5. Y si eso lo elevamos al cuadrado, 1 por 10 a la menos 10. Y nuestra relación RI es 1 por 10 a la menos 6. Comparado con nuestro RKPS, resulta ser mayor. Entonces, por lo tanto, esta concentración de iones, perdón, esta sal, cloruro de plata, va a precipitar primero. Entonces, cuando hacemos aquello, hacemos el mismo cálculo que el anterior para encontrar los iones cloruro. Al final, con respecto a los del inicio, tenemos un 32%. Entonces, los iones cloruro no se pueden separar de los iones cromato más allá del 32%, ¿no? Entonces, a veces la precipitación selectiva no viene con un patrón definido y aun cuando esta relación de molares mantiene constante, va a ocurrir mucho con el tema de la concentración inicial de lo que se tiene al inicio de la precipitación. Entonces, ¿qué deja de moraleja? Que cuando tengamos un sistema en el cual haya una precipitación común, habrá que mirar el tema de la concentración inicial previamente antes de llevar a cabo el proceso, ¿no? Se puede hacer una estimación mediante tus cálculos para ver quién es el que precipita primero. Y por último, algo que también afecta a la solubilidad son las impurezas en los precipitados. Y, por ejemplo, cuando existe una contaminación durante este proceso, estamos diciendo, están precipitando, se está formando nuestra sal, puede haber el arrastre de componentes solubles. Y eso implica, como se llama en química, un proceso de coprecipitación, ¿no? Entonces, al existir esta impureza o esta coprecipitación, no vamos a tener simplemente nuestros componentes que queríamos, ¿no? Si estamos precipitando sales, como habíamos dicho, cloruro de plata, bromuro de plata, pero si hay alguien más, hay un colado, un cloruro de sodio, por ejemplo, podría existir una precipitación de él, en un caso aleatorio, ¿no? A ver, pensemos el concepto de coprecipitación que se puede dar siempre y cuando tengamos la oclusión e inclusión, que son materiales que no es cristal, pueden ser partículas de polvo o algún agente contaminante. A veces puede haber alguna contaminación cruzada, en el sentido de utilizar una varilla, tal vez en el momento en que estábamos agitando la solución, que la varilla no estaba bien lavada y hemos transportado tal vez algún componente, un compuesto desde esa varilla mal lavada a nuestro sistema. Entonces obviamente va a precipitar, pero va a precipitar algo que no corresponde a lo nuestro. También en oclusión aparece a veces parte de nuestra solución, algún ion que no era el que nos interesa, pero también puede ser capturado dentro de la precipitación misma. Puede haber absorción superficial de dos tipos, puede ser una absorción molecular o una absorción de intercambio iónico. En este sentido es que puede existir un cambio de iones, tal vez ha existido algún agente el cual ha permitido que algunos iones sean retenidos antes de la precipitación o se liberen durante o después de la precipitación. Entonces esto va a modificar nuestro precipitado, especialmente cuando vayamos a medir la masa. Y por último, la formación de una solución sólida. A veces suele ocurrir que las soluciones andan demasiado concentradas. Entonces, antes de que exista el mismo proceso de precipitación, ya se ha formado un sólido. Entonces, lo que tenemos ya es una mezcla de sales, las cuales va a ser muy complicado pensar en utilizar estos conceptos de precipitación selectiva, etcétera. Bueno, eso sería nuestro tema número 8 y con eso estamos listos para lo que significa
todo lo que es solubilidad y el producto de solubilidad. Espero sus dudas, sus comentarios en nuestra página de WhatsApp y espero que vayan realizando la práctica también, que tiene varios ejercicios en los cuales pueden hacer la consulta con nuestro auxiliar junior. Éxito y espero verlos pronto. Chao.